Mantengan, mis hermanos, su Biblia abierta en este pasaje. Vamos a terminar ya con la exposición del capítulo 13 en lo relativo a los misterios del reino. Déjame comenzar con un artículo que encontré por ahí en un diario. Dice lo siguiente: hace unos 10 años, un comerciante de arte de Oregón organizó una tentadora búsqueda del tesoro para ávidos exploradores. Dijo que en algún lugar de las montañas rocosas había enterrado un cofre lleno de oro, rubíes, esmeraldas y diamantes. El comerciante organizó la búsqueda para alentar a las personas a explorar la naturaleza de la zona y repartió varias pistas sobre la ubicación, incluido un poema de 24 líneas. Trágicamente, a lo largo de los años, 5 personas murieron en sus intentos por descubrir el tesoro, lo que llevó a las autoridades a rogarle al comerciante que anulase la competición, pero este se negó. Y en junio del año 2021, un explorador anónimo encontró y desenterró el tesoro. El cofre está valorado en más de 1 millón de euros. Sin duda, mis hermanos, que el hombre a lo largo del tiempo ha tenido una fascinación por los tesoros, por encontrar tesoros. No sé si usted sabía, pero hasta la actualidad hay algunas asociaciones de buscadores de tesoros. En la red usted puede comprar incluso algunos aparatos para detectar metales bajo la tierra si quiere volverse buscador de tesoros. Y apenas también hace unos pocos días aquí en México leí lo siguiente, se los quiero compartir. Dice: recientemente en el año 2020 una persona encontró en pleno centro de la Ciudad de México una barra de oro que, cuando fue analizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, después de haberle hecho las pruebas necesarias, se concluyó que era parte de lo que se conoce como el tesoro de Moctezuma, y del cual hacía 40 años ya se había encontrado una pieza similar en el centro de la Ciudad de México. Así que imagínese la sorpresa de alguien caminando por allá por el centro y de repente se tropieza con una tablilla de oro y resulta que pertenece a ese famoso tesoro de Moctezuma que muchos han buscado a lo largo del tiempo. Bueno, déjeme decirle que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en la tierra de Palestina, había muchos tesoros enterrados, y eso, mis hermanos, era en parte porque mucha gente solía enterrar dinero, joyas, ropa, etcétera, simplemente para resguardarlos de los ladrones, porque en la ausencia de bancos, como lo conocemos hoy, pues la gente acostumbraba más bien a enterrar sus bienes, cosas que valoraba en la tierra. Pero también, mis hermanos, era un hecho que Palestina era una tierra donde se habían librado muchas guerras en la antigüedad, y mucha gente en medio de los conflictos armados había decidido enterrar sus pertenencias, aquellas cosas que consideraban valiosas, monedas, joyas, etcétera, de tal manera que no era del todo raro que ocasionalmente alguien tropezara con algún tesoro andando por aquellas regiones de Palestina. Ahora, recordando, mis hermanos, que las parábolas pues son historias de asuntos conocidos para los oyentes de las parábolas, el Señor tomaba ejemplos de cosas que para ellos eran comunes, y parece que este asunto de los tesoros pues era algo que para ellos no era del todo desconocido, llegaba a ser más bien un asunto pues que de vez en cuando le sucedía a alguien. Ahora escuche a usted lo que comienza diciendo el Señor aquí, Mateo 13:44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, mis hermanos, para ir y entender pues la interpretación de esta parábola y la que sigue, porque son bastante semejantes, pues no debemos perder de vista, mis hermanos, cuál es el asunto central de toda esta enseñanza del Señor.
Mire, ya lo hemos dicho, pero se lo vuelvo a repetir. El Señor está revelando las características y la naturaleza de lo que Él llama los misterios del reino de los cielos. Ahora, hablando de ese asunto, el misterio del reino de los cielos, hasta aquí el Señor nos ha hablado, en primer lugar, de dos parábolas que tienen que ver con una siembra. La parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Luego nos habló de otras dos parábolas tocante al crecimiento del reino de los cielos, pero este crecimiento es un crecimiento anormal, pero además es un crecimiento acompañado de una infiltración de lo malo dentro de él. Ahora, mis hermanos, antes de pasar a las siguientes dos parábolas, van a ser tres, pero las dos que vienen van juntas, debo recordarle que el periodo al que el Señor llama los misterios del reino es ese tiempo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, por eso es un misterio, desde que el Señor vino al mundo por primera vez y hasta que regrese por segunda vez. Ese periodo de tiempo es lo que el Señor llama el misterio del reino de los cielos. A la luz del rechazo del Mesías, ¿qué iba a pasar con el reino? Desde que vino la primera vez a que venga la segunda vez, ¿qué iba a pasar? Bueno, mis hermanos, a ese periodo de tiempo es a lo que el Señor está refiriendo y está ilustrando su naturaleza, sus características, a través de estas parábolas. Ahora, yo quiero recordarle una cosa, que antes de que el Señor regrese la segunda vez y ponga fin a este periodo, lo último que se va a estar viviendo es ese periodo de tiempo que también se conoce como Gran Tribulación, y que son los últimos 7 años de la humanidad como la conocemos. Solamente ténganlo en mente, porque hoy vamos a llegar hasta ese momento un poquito más adelante. Mire, ahora las dos parábolas que vamos a ver, debo decirle que están consideradas por los expertos, por los maestros de Biblia, como las dos más difíciles de todas las que aparecen en este capítulo. Y al grado, mis hermanos, su dificultad va al grado, que estudiando yo durante esas semanas estas parábolas, todos los comentarios bíblicos que consulté difieren en su interpretación. ¿Sí? Por un lado MacArthur, Millos, Carballosa y otros que estuve consultando, ninguno coincide con otro en la interpretación de esas parábolas. Tienen su grado de dificultad. Sin duda, mis hermanos, que estas diferencias vienen a raíz de que el Señor no nos dijo qué significan. Solamente cuenta las parábolas y da por hecho, más adelante, que sus discípulos entendieron de qué estaba hablando. Pero mire, vayamos al texto y vamos a intentar apegarnos al texto y a su contexto para saber de qué estamos hablando aquí. Primero, la historia del tesoro escondido. Es una historia simple, no tiene ninguna dificultad, es una historia pequeñita, muy corta. Claro que interpretarla, eso es otra cosa. Entender la historia, eso no tiene ningún problema. Mire, el reino de los cielos, mis hermanos, debemos entender, cuando aparece esta parábola del tesoro escondido, que el reino de los cielos no es únicamente el tesoro. El reino de los cielos es semejante a todo el cuadro que nos está pintando el Señor aquí, de un tesoro oculto en un campo que es encontrado por un hombre. Esto es, todo ese cuadro es lo que se constituye en la semejanza con el reino. Ahora ponga atención, mire, el tesoro estaba escondido en un campo, del que ya en una parábola anterior el Señor había dicho que el campo es el mundo. Efectivamente, ese tesoro está escondido en el mundo. Este tesoro está allí, sin embargo nadie lo ve, hasta que un hombre, sin buscarlo, simplemente va caminando por el campo y de pronto tropieza con ese tesoro. Ahora, el reino de los cielos, mis hermanos, es así. Está a la vista de todos, pero parece que nadie lo percibe. Y yo creo, mis hermanos, que esta es la esencia y este es el centro de lo que Cristo quiere enseñar con esta pequeña parábola. Parece, mis hermanos, que a los ojos de los hombres está ese tesoro escondido. Porque mire que para los mismos judíos,
del tiempo de nuestro Señor. Ellos de hecho esperaban el reino, pero ese reino vino y permaneció oculto a sus ojos. Y eso, mis hermanos, fue, como ya lo hemos dicho también, porque ellos estaban esperando un reino, pero en su desarrollo final, un reino glorioso y materialmente esplendoroso, pero no se percataron de que cuando el Señor vino y anduvo entre ellos, el reino ya había venido al mundo en la persona del Señor. Ahora, ya hemos explicado, mis hermanos, anteriormente también, que el reino de Dios, antes de llegar a ser material, primero es espiritual. Un día ese reino se va a manifestar glorioso y visible cuando el Señor regrese por segunda vez a esta tierra. Y Él se va a sentar en un trono en Jerusalén y va a tener coronas y toda la gente lo va a ver, pero todavía no. Por ahora, mis hermanos, el reino se va a manifestar de manera espiritual. Por eso es que los hombres no eran capaces de contemplar ese reino, aunque estaba delante de sus ojos. Como el apóstol Pablo dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De esta manera, aquellos que esperaban el reino no lo encontraron, aunque estaba a plena luz delante de sus ojos, mientras, mis hermanos, mientras que otros hombres que no lo buscaban, prácticamente tropezaron con él, y cuando tropezaron con ese tesoro, de inmediato comprendieron su inmenso valor. De manera, mis hermanos, que siguiendo la narración del Señor, este afortunado hombre que ha tropezado con el tesoro, vuelve y lo entierra. Y corriendo y lleno de gozo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, yo debo decir, mis hermanos, que a mí me parece increíble cómo en una narración tan corta, tan pequeña, el Señor nos puede enseñar tantas cosas. Mire, note usted que el hombre que encuentra el tesoro sin buscarlo y dándose cuenta de su inmenso valor, lo vuelve a enterrar. No hace lo que yo creo que la mayoría de nosotros haría si se encontrara un tesoro. No lo saca y se lo lleva. No hace eso. En lugar de eso, lo entierra y primero va y renuncia a sus bienes materiales, de hecho los vende, para después poder comprar el campo donde se halla su tesoro. Ese orden, mis hermanos, es importante en la historia. Porque también quiero llamar su atención a que la narración del Señor solamente llega hasta aquí. No nos dice qué pasó después. Solamente nos dice que el tesoro no fue abierto por aquel hombre y disfrutadas todas aquellas riquezas de manera inmediata. No pasó eso. Antes que este hombre pudiera disfrutar de todas esas riquezas, primero tuvo que renunciar a sus tesoros personales, venderlos, deshacerse de ellos, para poder adquirir este tesoro y más adelante disfrutar de las riquezas que le iban a ser concedidas al tomar posesión de este tesoro. Ahora, esto, mis hermanos, esto sin duda caracteriza a este tiempo entre que el Señor vino y entre que regrese. Es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Este periodo, mis hermanos, donde nosotros, que no somos judíos, sin embargo, hemos hallado el reino de los cielos, no lo buscábamos. Porque no teníamos esa mentalidad de judíos de buscar un reino. Sin embargo, tropezamos con el reino de los cielos, cuando en algún momento el Evangelio llegó a nosotros, el Evangelio de salvación. Y este reino, mis hermanos, que hemos encontrado es un reino invisible para nosotros hoy. No lo podemos disfrutar en todo su esplendor. Lo haremos más adelante, como ya lo he dicho. Entre tanto, solamente podemos hacer una cosa.
renunciar a todas las cosas de este mundo, renunciar a esos placeres, bienes materiales que el mundo nos ofrece, deshacernos de ello para poder heredar ese reino que no buscábamos, pero que hemos encontrado. Mis hermanos, esa es una verdad para cada hombre que vive en este tiempo. Tiene que renunciar a lo que tiene para poder ser parte de ese reino que aún no es visible, pero que un día sí lo será. Segunda parábola, versos 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, mis hermanos, tenemos una parábola que sin duda va unida con la anterior. De hecho, ya se dio cuenta que vienen por pares, según lo he explicado. Parece que cada par de parábolas está con una temática similar. Ahora, estas dos parábolas, el tesoro escondido y la perla preciosa, son muy semejantes, pero no son iguales. Tienen diferencias que son notorias. Pero mire, vayamos a la historia. Aquí tenemos a un mercader que no es un vendedor cualquiera, porque de hecho no está hablando aquí la palabra de un hombre que vende cosas pequeñas al menudeo, no es así. Este más bien es un hombre que compra y vende cosas al por mayor, es probable que incluso tenga su propia nave, su propio barco en el que transporta sus mercaderías, y este mercader busca buenas perlas. Parece que este es un gusto que él tiene, un aprecio que él tiene, y en contexto, mis hermanos, con lo que se vivía en los tiempos del Señor, debo decirles que mucha gente de aquellos tiempos valoraba mucho las perlas, las tenía a la altura del oro o de los diamantes o de otro tipo de joyas. De manera, mis hermanos, que podemos pensar que este mercader había ido y preguntado con otros vendedores, tratando de encontrar algo que fuera de su agrado, o incluso muy probablemente hubiera buscado en los puertos que visitaba con su barco, con los mismos vendedores de perlas que se dedican a entrar al mar a riesgo de su vida y obtienen las perlas directamente del mar. De hecho, se sabe, mis hermanos, por la historia, que mucha gente que se dedicaba a obtener las perlas, a sumergirse en el mar y sacar las perlas de allí, perdió la vida en esa práctica, porque ciertamente implica un riesgo. Así que yo me imagino a este mercader yendo y preguntando porque él quiere obtener una perla que sea diferente, sobresaliente, pero no la halla hasta que un buen día el mercador tiene fortuna y encuentra la perla de sus sueños. De manera que sin pensarlo dos veces, va y vende todo lo que tiene. Imagínese, sus mercaderías, las cosas que él posee, porque él cree que vale la pena obtener aquella perla que ha encontrado. Y entonces va y la obtiene. Ahora, aquí tenemos, mis hermanos, a diferencia de la parábola anterior, a un hombre que sí busca, que se ha esforzado por encontrar aquello que desea. El de la parábola anterior, ese se tropezó con el tesoro, este no, este lo busca. Ahora, mis hermanos, hay que decir que durante el tiempo de los misterios del reino, ha habido y habrá hombres que han buscado la verdad, pero que en esa búsqueda de la verdad muchas veces han ido a filosofías, a religiones, a sectas, donde a veces han pasado años, hasta que un día la verdad de Dios aparece delante de ellos. Mire, yo sé que algunos de los que están aquí, tal vez durante algunos de los años primeros pertenecieron a alguna religión errónea. Algunos otros tal vez han llegado aquí provenientes de alguna secta. Hay quienes durante algún tiempo fueron engañados y vivieron vacíos espiritualmente, a pesar de su búsqueda de la verdad y de que lo hayan hecho con verdadero ahínco, hasta que un buen día Dios los trajo a la verdad
Y entonces, renunciando a esa vida pasada, entraron en el reino de los cielos. Eso, mis hermanos, es el otro cuadro, el otro panorama de lo que sucede en estos tiempos. Mire, déjeme decirle que en la Escritura, en el libro de Hechos, pensando yo en estas cosas, tenemos fácilmente, rápidamente, dos casos de hombres que buscaban la verdad, hasta que un día Dios los llevó a su verdad y su vida fue transformada. Me viene a la mente, en primer lugar, aquel centurión que pertenecía a la compañía llamada la Italiana. Sí, estoy hablando de Cornelio, un romano, un varón romano que había renunciado a sus prácticas paganas, que había buscado al Dios de Israel. Y mis hermanos, según lo que nos cuenta Lucas allí en el libro de Hechos, era un hombre que oraba, que ayunaba, que daba limosnas. Tal vez, mis hermanos, estaba muy cerca de hacerse prosélito del judaísmo. Y para hacerse prosélito tenía que circuncidarse. Y por todo lo que nos dice Hechos, yo pienso que estaba muy cerca de eso cuando Dios tuvo misericordia de Cornelio. Y entonces fue y habló con Pedro y le dijo: Pedro, ve y habla con Cornelio. Y Pedro fue y le predicó el Evangelio. Un hombre que buscaba y que al fin halló la verdad. También está ese otro caso de aquel eunuco que había venido a las fiestas judías desde tierras muy lejanas. Su interés, su búsqueda de la verdad era tal que hizo un viaje que le llevaría semanas, tal vez de incomodidad, de peligros, pero no le importó, él vino a las fiestas. Y cuando terminó e iba de regreso a su nación, el hombre iba todavía leyendo el rollo del profeta Isaías, intentando entender lo que el profeta dice, pero no lograba comprender la verdad. Hasta que Felipe, de manera sobrenatural, fue enviado a él. Y entonces le explicó la verdad de Dios a un hombre que ya la estaba buscando. Mis hermanos, aquí tenemos dos parábolas donde la revelación del reino, en una es encontrada sin buscarlo, y en otra donde el que busca finalmente la halla. Sin embargo, en ambas el costo que hay que pagar es el mismo: dejar, abandonar, renunciar a todo lo que en algún momento el hombre ha considerado valioso para él, con tal de obtener aquello que es inmensamente mejor. Esta, mis hermanos, es la naturaleza del reino en este tiempo. Un reino que aún no se manifiesta de manera visible, pero que ya está aquí. Un reino que puede ser hallado y quien lo haya puede tener entrada en él, pero tiene que renunciar a ese otro reino, el de las tinieblas, el del pecado, el de los placeres carnales, de lo material, que es lo que caracteriza nuestros tiempos y que los hombres de este mundo tanto valoran y tanto aman. Ahora yo le pregunto, ¿usted ya pudo hallar ese reino? ¿Se tropezó con él? A lo mejor no lo buscaba y un día tropezó con el Evangelio. O a lo mejor sí estaba buscando la verdad de Dios, y un día la halló. Ahora yo sé que la mayoría de ustedes ha pasado por esto, y que cuando encontraron el reino de Dios a través del Evangelio, pusieron en la balanza de inmediato su vida pasada y las cosas que este mundo ofrece, y en el otro lado de la balanza el reino de Dios, y sin pensarlo, porque es obvio que es más valioso, sin dudar un momento, y lleno su corazón de gozo, decidieron dejar todo eso anterior en su vida para obtener la riqueza del reino de Dios. Así fue, así lo hicieron, así les sucedió.
Porque me llama la atención, mis hermanos, que estos hombres que encontraron el tesoro y la perla, dejaron todo lo demás con gozo, de inmediato, sin pensarlo dos veces, sin dolor en su corazón por desprenderse de sus posesiones, de las cuales tuvieron que vender para obtener esto. Mire, ¿por qué yo le recalco esto? Porque también hemos escuchado en una parábola anterior, la parábola del sembrador, que hay quienes reciben la palabra en su corazón, pero es un corazón que está dividido. Porque cuando la semilla del Evangelio llega a ese corazón, ya antes había otra semilla, la del amor al mundo. Y cuando la palabra de Dios comienza a crecer en este tipo de corazón, su amor por el mundo también crece, la semilla mala también crece y termina ahogando a la buena semilla. Así que puede haber en la iglesia quien haya escuchado el Evangelio, pero tenga un corazón dividido, que todavía ame el mundo y las cosas que hay en el mundo. ¿O es usted de los que con gusto se desprendieron de todo para entrar al reino de Dios, o es de los que están con un pie en un lado y un pie en el otro? Solamente les recuerdo que la semilla que cayó entre espinos y que esos espinos la ahogaron, nunca dio fruto. Es decir, estamos hablando de alguien que conociendo la palabra, nunca llegó a ser hijo de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un orden. Para nosotros hoy, que vivimos en el tiempo de los misterios del reino, primero es: busca el reino de Dios. Luego, más adelante, vendrán las bendiciones. Primero el reino de Dios. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Vale la pena ese reino. Mire, la gente del mundo, a quien se le predica el Evangelio, parece que entiende las cosas al revés. Yo he platicado con gente que dice: no, para mí primero los placeres, primero los bienes materiales, primero que yo disfrute esta vida, ahora que tengo salud, que estoy en una buena edad, ya más adelante me ocuparé de Dios. Un hombre con el que hablé hace tiempo decía eso. Tal vez más adelante piensa en las cosas de Dios. Bueno, yo debo decirle que para mucha gente así no llega ese momento. Están metidos de tal manera en las cosas del mundo que cuando buscan, si es que llegan a buscar a Dios, mis hermanos, ya no es tiempo. Ya no están en sus cabales, o muchos de ellos incluso mueren sin siquiera tener esa oportunidad. Esto, mis hermanos, es lo que caracteriza estos tiempos del misterio del reino de los cielos. Pero el Señor va a pasar de eso a la siguiente parábola, donde va a llegar ya al final del periodo. Versículo 47 en adelante dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mis hermanos, el Señor va a terminar toda su enseñanza tocante al misterio del reino de los cielos con la parábola de la red. Ahora, déjeme pasar de inmediato a esto y decirle que en tiempos del Señor, y hasta el día de hoy todavía se sigue usando en aquellos lugares, dos formas de pescar con red. Una es, mis hermanos, con una red que es de tamaño relativamente pequeña, que puede ser empleada por dos pescadores, se toma cada uno de un extremo y entran al mar buscando atrapar algún banco de peces,
pero la cantidad de peces que pueden caber en esa red pues es relativamente también pequeña. Pero hay otra forma, mis hermanos, que es con una red muy grande. Solamente para que se dé una idea, esta red puede llegar a ser hasta de 1 kilómetro cuadrado, es enorme. Y en la cual, mis hermanos, por supuesto, participan varios pescadores con varias lanchas. Esta red, mis hermanos, es de la que está hablando el Señor Jesucristo en esta parábola. Esta red se extiende de manera que hace un efecto de barrido, atrapando todo tipo de peces, algas y de otras criaturas marinas. También, por supuesto, arrastra basura y otras cosas que puede haber ahí en el mar. Una vez que se realiza el barrido con esta enorme red, la red se saca del agua y entre varios pescadores que se sientan ahí en la red, comienza a hacer una separación, apartando los peces buenos de todo aquello que no sirve, que es basura o que simplemente es inútil para el propósito por el cual se pesca, que es la alimentación humana. El Señor dice que se separa lo bueno de lo malo, así dice Él. Y luego añade, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ahora, mis hermanos, aquí vemos el alcance de este tiempo llamado el misterio del reino de los cielos. Comienza con la predicación de la palabra, y esto, mis hermanos, este comienzo corresponde al tiempo del Señor y sus apóstoles. Antes de que la iglesia surgiera, el Señor y sus apóstoles ya habían empezado esa siembra predicando la palabra. ¿Y cuándo termina? Termina en el tiempo del fin del siglo. Entonces, en tanto que comienza antes de que existiera la iglesia, debo decir que cuando termina este periodo, la iglesia ya no está en este mundo. Ya antes ha sido quitada de este mundo, por lo cual la iglesia no va a participar de ese tiempo de separación y juicio. Mis hermanos, por otro lado, los hijos del reino y los hijos del maligno, tal como lo enseñó el Señor en la parábola del trigo y la cizaña, han permanecido juntos durante todo este periodo, pero ahora ha llegado el tiempo de separarlos. En un pasaje más adelante, en este mismo evangelio, el Señor vuelve a hablar de esa separación y de ese juicio, y quiero que lo escuche, porque quiero que vaya identificando las citas que hablan de esto. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Bueno, ese pasaje es más conocido. Pero este pasaje está haciendo alusión a esa separación de la cual nos habla ahora el Señor en esta parábola de la red. A mí me parece interesante que en ambos pasajes se menciona a los ángeles. Porque mire, los ángeles son los encargados de reunir a los malos para ser llevados a juicio. Recuerde, aquí ya no está la iglesia. Los que salgan de la gran tribulación, los que logren sobrevivir a ese periodo de tremendas cosas que van a acontecer como parte del juicio de Dios, esos que queden van a estar constituidos tanto de buenos como de malos. Y entonces los ángeles se van a encargar de tomar a los malos y llevarlos delante de Dios para juicio. Y hablando de esto mismo, el día que salgan los ángeles y tomen a los malos de donde están y los lleven a juicio, el Señor dijo también: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Así que esos hombres malvados en el tiempo del fin van a estar como si nada pasara, comiendo, bebiendo, ocupándose de las cosas normales de la vida, aún, mis hermanos, cuando hayan pasado por tiempos de juicios tremendos. Entonces, dice el Señor, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto no habla del rapto, esto está hablando de la llegada de los ángeles de Dios tomando a los malos y llevándoselos al juicio. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y termina diciendo el Señor, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesús es quien más habló del castigo eterno, del fuego eterno, del lago de fuego, de lo que se conoce como el infierno. La palabra infierno no es un término bíblico como tal, sin embargo es parte de la traducción al español. Es más correcto, ese horno de fuego, ese lago de fuego, el Señor habló más que nadie de eso, porque es una realidad. Y aquí hay de dos, mis hermanos, solamente hay de dos. O eres del reino de los cielos, y en este tiempo en que el reino de los cielos es ofrecido, y aun cuando sea invisible y no lo puedas ver en su esplendor, te ha sido ofrecido a ti y tienes la oportunidad de entrar en él. O la otra, es el horno de fuego que está esperando por todos aquellos que no son parte del reino de Dios. Y termina el Señor con esta enseñanza y le dice a sus discípulos, ¿entendieron? ¿Entendieron todas estas cosas? Esta nueva revelación de los misterios de Dios, ¿lo entendieron? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y mis hermanos, aunque los discípulos no habían recibido al Espíritu, tal vez su entendimiento era parcial. Yo creo que por lo menos lo más esencial lo habían comprendido. El rey había sido rechazado, iba a ser crucificado, se iba a ir de aquí y ellos iban a quedar para hacer su labor en este tiempo del cual el Señor ha hablado a través de estas parábolas. Y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Los escribas, usted lo sabe, eran los maestros de la ley, los que sabían la escritura de memoria, y sin embargo no eran capaces de entender que el reino de los cielos estaba delante de sus ojos. Y el Señor les dice, ustedes no deben ser así, ustedes deben ser doctos, escribas doctos del reino de los cielos, que han entendido la revelación del Antiguo Testamento, pero que ahora entienden esta nueva revelación también. Porque ustedes tienen que enseñar las cosas viejas y las cosas nuevas. Eso es lo que hacían los escribas, o deberían haber hecho. Así que, mis hermanos, yo les pregunto, ¿entendieron estas cosas? Este es nuestro tiempo. Estas palabras son para ustedes. ¿Saben la naturaleza del reino de los cielos? A ustedes les toca predicar. Y ya sea que algunos la anden buscando, o que haya otros que accidentalmente tropiecen con ustedes, si ustedes les saben de la palabra, ustedes deben entender cómo funciona esto. Yo espero en el Señor que sea así, y que la predicación y que su propia vida sea de mucho fruto en este reino de los cielos. Que Dios los bendiga.